todas partes. Ponte. Exa FM 96.9. Pero bueno, ahora sí, Y señores. yo no vi ninguna. Ay, mira quién está ahí, ese Marco. Señores, normal, lo aprendí por accidente. Llega a ustedes gracias a Marcos Peña. Y a Marimar. Pásame ese clip, pásame ese clip. Mi amor, te estamos haciendo una cosa de para afuera, tú verás. Uy. Confía en Entonces, nosotros. ¿Qué es lo que es, Marco, mi hermano? ¿Todo bien y usted, señor? Estamos chilling. Este señor tiene un club de fans en la calle. ¿Es verdad? Elías? ¿A dónde? Lo de Elías fue. Una cosa porque intensa. que me Te vi en depositen. el programa de Elías. Digo yo, no, güey. Es que todo. El programa mío. La gente está clara de que yo soy Y la además pámpara. que tú realmente eres el que regala todo aquí. No, que soy la papa. Marco. Él es el que consigue los premios y todo eso. Lo que pasa es que todo el pobre cae en gracia. Cuando es así. Ajá. Ay, Dios, Dios, Pamela. Ah, tu maldita envidia. Categoría 6, ponle a la licencia tuya Qué para que manejes racista envidia. te- Sucia vieja. Me tiene muy No, alto. te voy a prohibir la entrada a mi casa, Elías. Eres muy maltratador. Ok. Ay, no, pero Marcos, ustedes son familia. ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a De hablar Elías. Ah, no, mentira. de mitología taína. Ah, interesante. Sé que la última vez que vine de un... Yo te voy a decir, no hablamos de eso la última vez. No, es que hice un comentario. Una pinceladita. A ustedes les fascinó y dije, déjame yo llevarle todo lo que puedan En verdad no nos fascinó, fue para hacerte el coro. De mi- Mentira. Dale para allá. Ay, Este Dios será tu mío. programa, pero los martes que yo soy rey. Ah, pues, disculpa. Yo estoy loco que tú traigas al tipo con el que ustedes pelearon para que haga un careo aquí. ¿Tú te acuerdas del segundo Mauricio que programa? no viene, no va a venir. No te llega. No te llega. Porque Marcos. él puede no- venir. Marcos no lo quiere invitar. Así que Mauricio. Marcos, ya- ¿por qué tú eres así? Marco, ¿tú te imaginas que tú vengas un día y lo encuentres ahí sentado donde tú deberías de ir? Ay, se riega. No, se arma una lucha libre aquí. No, no lo vamos a permitir. No, eso Marcos. nunca lo. Tú eres el único. Adelante, Marco. Sí, miren, los taínos eran ágrafos. Es decir, ¿Qué que el son momento en la ágrafos? historia donde llegaron los españoles no habían desarrollado ni escritura ni Analfabetos, se eran dice en ágrafos, su no tiempo. tenían un alfabeto todavía. Ok. Era que iba. Entonces, sus tradiciones y sus creencias la pasaban de manera oral. Oral. Por lo que cuando Fray Ramón Pané llega, él se preocupa mucho por tratar de tener un registro de esto. Y claro, con la traducción hubieron muchas cosas que se perdieron y porque Fray Ramón Pané no hablaba el idioma taíno, el que aprendió fue un dialecto de la clase baja que se llamaba... ¿Cómo se llamaba ese dialecto? La verdadera calentura. No. Ok. Se llamaba Macorix. El dialecto de la clase baja. Por eso, Macorix. por eso a mí me gusta ir para Macorís, porque soy franco macorizana. Ok. Pero cuando alguien traduce ese libro en Fray Ramón Pané al italiano, hubo un italiano, un barbarazo, que cambió la X por la S. Y por eso Y se dice Por eso Macorís. perdimos Macorix a Macorís. Ay, no, pero yo voy a empezar. Macorís. Soy de San Francisco de Macorís. Exactamente. Pero suena como macho. Pero pasa? Que hay en un este ron que libro- sigue siendo así con X. Macorix, Felicito sí, ese claro. ron, que sí tiene Macorix. Claro. Entonces, Fray Ramón Pané registra todas estas historias y él comienza desde lo que los taínos creían que había sido la creación de la raza humana. Es bastante largo, pero yo quiero enfocarme ahora no en la creación, sino en los mitos de los muertos de los taínos. Ay. Oh. Porque es bastante genial. Los taínos creían, o sabiamente, de que toda la humanidad vivía en islas y de que toda la creación estaba en una isla. Que era como ellos. Exactamente, que todo el mundo, no habían continentes para ellos, Ok. sino que todo eran islas. Y habían dos islas. Otro mundo que se llamaba Soraya. Oh. Ok. Soraya como la cantante. Soraya. O como una tía de una de una Así amiga. mismo como tu tía. Soraya, que Soraya. murió. Soraya. Y otra isla que era donde iban los muertos, llamado Coibay. Coibay. Que ese era el más Coibay. allá. Ok. ¿Qué pasa? Que ese Está bonito para un barco y bye bar. Coibay. Coibay. Coibay Bar. Ey, Bye bye. No te coibay. Pero allá Ey, como ay. allá en la línea, que yo me lo imagino, ven. Adiós, vea. Llegando como por allá por la tierra de nosotros. Guayubín. No di que Corbar. Coibay. Coibay. Guayubín. Exactamente, ese era como su Oh. inframundo. Pero estaba vacío hasta que se murió la primera persona. Oh. ¿Y saben cuál era el nombre de esa persona? Yo no ¿Cuál? estoy A él lo entendiendo mató nada. su cuñado. No, El pero- chichimpate, que no me perdí. Edward, abre tus oídos. Y tú, para no Vamos a darte tu recapitular loco. rápido. Vamos a recapitular Yo me rápido. imagino hay a una Edward población que en representa el a aire con el cerebro como así, espaciado. Sí, claro. En el aire, así. Donde yo me lo imagino es en un examen así. No, yo me imagino. Y mirando- Así mismo, Pamela. Llegaba extraordinaria y especial.
Yo no podía viajar en verano porque era cogiendo examen. Mira, yo y me- en diciembre. Mira, una desgracia que era esa vaina. Sí, porque Dios mío, ya gracias a por- Dios salí de esos Pero ¿por tiempos. qué no te enfocaste? No sé, algún problema. Porque un botó el golpe que foco, me la dieron, cámara sí. de Él votó el tiempo. ¿Tú te imaginas de que Edward hablando en paz descanse con el tío Mariano Lebrón? No me lo Sabiñón, imagino, no que, me lo el que llamaba a María Cela, el tío Haciendo Mariano. así nada más, Él, sí. ajá. Pero lo bueno es que tenemos Ahí a, sí él es grande. tenemos a Estoy Marco. para Sí, ayudarte. pero que Te tú hablas recapi- mucho teorizando, entonces como que no entiendo. No, está llano, está llano. Está llano. Pues Te yo lo- tengo te problemas. recapitulo. Los taínos creían en un más allá que llamaban Coibay. Ajá. Y para ellos el primer muerto fue alguien que se llamaba Guayaba. Guayaba. ¿Tú ves? Guayaba. Súbete a coger la guayaba madura, súbete a coger. Entonces, como él era tan fan de esta fruta, los taínos dicen, bueno, se murió Guayaba, vamos a llamarle esta fruta en su honor y le pusieron Guayaba. Ay, que me pongan mango. Se murió mango. Ay, no, que me pongan aguacate. Ay, se murió aguacate. Que me pongan mamón. No, no, Según- la fruta no Ah, tenía... es un buen- la fruta, el mamón. Es que, según la tradición, la fruta no tenía nombre hasta que él se murió. No fue que a él le pusieron Él el era que nombre. se llamaba Guayaba. Él se llamaba Guayaba. Y entonces a partir de Cuando ahí él se se nombró. muere, se le da un primer nombre y a la fruta se llama Guayaba. El primer nombre, su primer nombre que le ponen Maquitarei, que es un nombre compuesto. Quitarei quiere decir en taíno vivo y ma no. El muerto vivo. Guayaba o el no vivo Guayaba. Me encanta. Y él se No vuelve vivo. como el varón del Coibay, o sea, se vuelve el rey del inframundo porque fue el primer muerto. Qué Claro, loco. ese es el Fue varón del asesinado. cementerio. El varón del Fue asesinado, cementerio. o sea, lo asesinó su cuñado. ¿Y cómo lo asesinó? Parece que no se Lo puede ahogó. creer en gente, ¿Lo ni en ahogó? familia, ni en nada de eso. Porque Oye, se le esa con- vaina. Alguien le había mentido al cuñado y dicho que él estaba abusando de su hermana, Ok. de su esposa. Y el Entonces, cuñado volvió loco y dijo, espérate. Y luego. No O sea, más. como fue una muerte trágica porque fue por una mentira, entonces él es el primero que va al Coibay. Interesante. Su espíritu. Exactamente, pero entonces no se queda ahí, sino que los muertos y el sol eran enemigos. Los muertos y el sol. De Sí, Y acuerdo eso- así a usted me eso dice pasa que con- como yo no entiendo. Por eso es que uno le dice a la gente de que Dios me lo tenga en una sombrita cuando, Donde no se me moje. donde no se Básicamente, moje. Porque los muertos no podían estar de día, Igual que los sino que zombies. las almas eran transportadas por los murciélagos, que eran espíritus especiales, durante Eso la era del noche. diablo, porque Por eso los que murciélagos son cosas del diablo. Y de con allá para acá películas. trajían el coronavirus. No. Miren, háganme el favor. Mira, Continúa, mira, apágale el Marco. micrófono a todo el mundo. Sí, se lo voy a bloquear. Continúa, Marco, perdón. Sucede entonces de que, como de noche, si los muertos y los vivos se mezclaban, como usted sabía, quién estaba muerto y quién estaba vivo. Habían dos maneras. Si no tenía ombligo, Ujú. esa era la primera, porque los taínos sabían que el ombligo se generaba cuando se cortaba el cordón umbilical. Ok. Y cuando usted se moría, perdía el ombligo, para dejarle saber a otros vivos de que usted estaba muerto. Pero mira qué teoría tan interesante. Sí, muy de que interesante. el ombligo es una Wow. señal de vivos, no de muertos, porque es lo que te une a tu madre, te O une sea, al que el que no parto. tiene ombligo está muerto. Básicamente. O sea que Eso cuando- es lo taíno, de que si tú andabas con alguien y tú decías, pero este le falta el ombligo. Pero yo conozco a una persona que le hicieron una abdominoplastia, la Y se dejaron lo sin borraron. ombligo. Se murió. Se le borraron. Se borraron. murió. Y se comía guayaba. Ay, Ay, esa sí. gua- la Porque como guayaba estaba es muy comiendo la buena. fruta de los muertos, entonces, no, espérate, este hombre no tiene ombligo y está comiendo guayaba. Yo estoy andando Está con un muerto. Y Estoy yo andando amo la con un guayaba. muerto. Mira, entonces cuando Sergio Vargas lo decía, describiendo amiga, a a la la vampira de mi tierra no tiene ombligo. Ah, por ahí era. ¡Ey! ey. ¡Bárbara! El tipo estaba en esa época. La ¿eh? vampira de mi En tierra verdad no era tenía Sergio, ombligo. eso fue Luis Luis Díaz, Díaz. el Luis terror Díaz, día, pero Rodríguez. Sergio la canta. Sí, es verdad, pero Bárbaro. va- muerta que destruida. Era un, Claro, ey, era un amigo. verdugo Luis Díaz. Luis Díaz era un monstruo tipo pantano. El terror, por eso el terror. Sí, por el eso. terror. Ay, Dios me lo bendiga y me lo tenga donde no se moje. Y Pues el bien, nombre del sol. entonces- Ay, Dios. Habían muchísimas otras tradiciones que eran esa línea así de muerte y de vida, porque para ellos la muerte no era el final, sino que en el Coibay su vida seguía. Y cuando viene a pero ver seguía de así. otra manera, o sea, y igualmente los muertos podían ser testigos en juicios. ¿Cómo así? Bueno, las enfermedades taínas tenían todas una explicación religiosa. Ujú. Claro. Y por eso el doctor era el chamán. Era la persona quien te curaba, era quien realmente te ayudaba en los ritos religiosos. Y cuando mi querida Pamela hoy se siente Ah. María Angélica. Ay, ¿qué me hubieran dado en ese día? No, no importa, muchachos. Hombre Nosotros bajo. somos una. Nosotros somos una. Olvídate de eso. ¿Tú me puedes decir, Pame? De Dime cariño. wow, dime wow. O, ¡Wow! o paloma. O Cuando paloma. te vocean, Pamela en la calle. Tú no lo Yo la... Tú no lo puedes decir ya que sabes. Ah, esa, bueno. Ay, esa es nuestra amiguita también. Claro. Mira, sigue. Cuando María Angélica hoy que se siente un ching enfermita iba, el tratamiento que él indicaba, él también tenía que cumplirlo. Leche, leche. El doctor y el muchacho, enfermo satánico. tenían que cumplir el tratamiento. El doctor y también. el enfermo. O sea, el chamán en El este chamán, caso. porque era claro. una cuestión espiritual. Sí, y sí, el sí. enfermo necesitaba a alguien que lo representara frente a los espíritus. Mira, pasa lo mismo con mi hija.
cuando yo le voy a dar su medicina. ¿no? Tú tienes que bebértela para que ella confíe en ti. sábila con ajo, con cebollín, con ¿Quién se guachifoli. quiere beber? Una eso? cucharada tú Nadie. primero, Para la mami. gripe y la defensa. O sea, de que muérete tú conmigo. Exacto. O sea, que seguro de ahí viene. Ahora, Ya si lo se, sabes. si se moría el enfermo, Se moría. ahí Se moría el ahí chamán. había que ver qué había pasado. ¿Qué? Porque entonces se revivía al enfermo con una... Eso se lo cuentan a Fray Ramón Panel, no vio eso. Claro. Solo está ahí no contándole. Con una serie de brebajes bañaban el cuerpo y se lo daban a beber. ¿Cómo? Y lo despertaban y solamente le podían hacer 10 preguntas. Y, de que se Y la volvió a primera loca. era... Qué buen podcast. La ese. primera era, ¿por qué tú te moriste? Oye. ¿Fue porque no seguiste el tratamiento o fue porque el chamán no siguió el tratamiento? Qué locura. Si esa forma de despertar al muerto no funcionaba, la otra manera era aún más destructiva. Porque ¿ustedes saben cómo se hace carbón vegetal? Sí. No, yo ¿Cómo no. se quema un Quemando- leño? quemando que palos. enterrado, Ah, claro, quemado. Ajá, enterrado en una fosa. Enterraban el muerto y le prendían fuego. Entonces ahí las llamas eran quienes respondían a las 10 Oye, preguntas. eso ya tú sabes. Entonces vamos a suponer de que no haya sido culpa del enfermo, que haya sido culpa del chamán que no siguió el tratamiento al pie de la... Entonces ahí la familia tenía el derecho de matarle a palos, Sí. Al chamán. Al chamán. Al chamán. Y chamán, ven acá. asegurándose de destruirle los testículos para que no se pudiera reproducir en el coibay. Porque entonces, pero mira qué creencia tan loca. Los Se me iba taínos, para el los Coibay, taínos. allá se porque, Diablo, eso perdón, tiene Hay que destruir doler, esa que te familia, exploten pero- hay que destruir los esa familia. testículos. No. Después de muerto, después de muerto. pero mira la inteligencia, o sea, ellos sabían que los espermatozoides, ¿dónde se guardaban? En esos 2 saquitos. Ujú. Entonces vamos a machacárselo para que no haya espermas ahí. Bueno, Para que yo no se cojo reproduzca. mi yola y No me se voy reproduzcan. por ahí. Yo voy a Puerto Rico. ¿Qué? No, por lo menos a la No isla están de Saona, nada. Ey, algo así. no están de nada. Entonces, ellos hacían los ese tipo taínos. de rituales supuestamente para volver a la vida o para saber qué fue lo que pasó. La idea No, era no saber... era resucitarlo. No era era resucitarlo. saber qué pasó, porque la familia se Mira. quedó Era con el una espíritu duda que porque hablaban. habían puesto toda su confianza en el chamán. Entonces ese era el juicio. Exactamente, Era era como un un chamán, juicio ¿qué y ahí lo pasó? llamaban como testigo. Y Fray Ramón Pané muy específico que no sé por qué ese número para ellos solo podía contestar 10 10 preguntas. preguntas. Solamente 10 preguntas. Bueno, Usted cenó brujería antes de al morirse. máximo. Usted tiene frío allá. ¿Qué hay en la muerte? ¿Qué hay, en- qué hay más allá? Usted no asegura que podemos ir a No, confianza. pero- Los pecados que yo tenía secando, ¿quién fue que se lo comió? Fray Ramón Panet narra capítulos completos de su libro Las Perdón, ¿tú Actividades puedes de decir ese nombre más lento? Fray Ramón Pané. 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 Ok. Fue el primer evangelizador de las Américas. Ok. Y él fue el que hizo esta compilación, ¿no? Sí, completamente. De- Este libro de- se de llama estos Historia de las historias- Antigüedades de los Indios. Y aquí él narra capítulos completos de estos mitos taínos, esta mitología Qué taína. loco. Y es muy interesante. Pero yéndonos un poquito a la realidad, Fray Ramón Pané sí logra convertir a los primeros taínos en cristianos. Ok. Pero el destino de esos primeros cristianos es muy triste. ¿Qué Ah, pasó? ¿qué pasó? Porque los taínos creían que sus dioses, sus semis, debían estar enterrados para que bendigan la tierra. Debe haber una conexión. Esa gente era como loca. Era un tema Yo, cultural. gracias a Dios no nací en ese tiempo, me hubiese matado. Entonces, cuando Fray Ramón Pané regresa a España, le deja una imagen de la Virgen y de Jesús. ¿Y qué ellos van a hacer? Ajá. A enterrarlo, Entiendo, porque ok. él le dice, ese es Dios y esa es la madre de Dios. Exacto. Dice, Ah, pues vamos a si yo tengo una enterrarlo. imagen de Dios, déjame enterrarla para que bendigan la tierra. Y cuando él llegó para qué, ¿dónde está la No, Cosa entonces María? Bartolomé Colón se entera de eso y los acusa de blasfemos. Uy. Y los quema en la hoguera. Ay, Ay, Dios Dios. Lo mío. quemó vivo por Los enterrar Bartolomé un cuadro. Colón. Bartolomé El Colón. dueño de la casa de España. No sé, el sobrino del dueño de la casa. Ah, ok. Wow. O sea, lo está ahí, no lo quemó. Sí, Fray Ramón Pané no llegó a tiempo para explicarle lo que había sucedido. Claro. O sea, no, esa gente Ah, porque creen tú estabas que ahí. están Que viajó por JetBlue. Y se retrasó el vuelo. No, pero mira que de verdad, y qué final tan triste, solamente por falta de información. Tiene que ser La duro, ignorancia es buenísimo. peligrosa. Sí. Señores, y por cómo nuestras creencias nos tienen a nosotros muchas veces. Sí. Porque esas eran sus creencias. Ellos entendían que era una forma de que la tierra fuera bendita, enterrando la imagen de papá. Y de Dios. honrar Y honrar la honrarlos. imagen de Y Dios. Lo por eso estaban lo mataron. honrando y lo mataron por eso. Por ya tú eso hay sabes. hombres. Y hay algo de Y eso quemado. o de esa cultura con lo que nosotros estemos actualmente. Algo que Él nosotros... sabe, more. No, amiga. El Es chocolate, gastronomía, la el gastronomía y chocolate. cultura. Claro, Es la gastronomía y cultura. Amiga, Bien dicho. Nadie te mata, amiga. con lo Amiga, que- No, pero Never. uniendo Aunque sea así. eso y lo tuyo, El dembow para también. ellos la yuca era como el sustento de todo. porque Oye, que era- la yuca es noble. Que ojo, un dato a El propósito final de la de, yuca. a propósito de Ay, la a mí no yuca. me gusta la yuca. Un dato, yo leí por ahí, ojalá algún médico me pueda corregir,
que el tema de ustedes saben que los taínos, las imágenes que vemos, las mujeres, sobre todo, eran mujeres con unas piernazas. Ahí sí, amiga, como con nosotras. y se veía así Batatúa. como bien, con unas batatas y unas piernas bien, cuerpazo. bien grandes. ¿Y tú sabes a qué se debía eso? ¿A qué? Ok. El alimento principal que se consumía era el casabe. Completamente. Era la yuca. La yuca es la tercera fuente Mucho más grande de almidón. azúcar después Y- de la caña y la... Y la yuca hacía como esa retención de líquidos, entonces se quedaba en las piernas. Y por eso las mujeres tenían esa batata y esa piernota tan grande. Wow. A partir de Y ahí. porque Llegaron, tenía- llegaron los Jaltarse- españoles a ver jaltarse de carne. yuca. Mira Así que bien, mismo. tenían una batata con Llegaron yuca. los españoles a ver carne, pero sí, o sea, sí conservamos, claro, la herencia del casabe, pero para ellos la yuca era más grande, el dios creador de todo, ya, Sí, porque cuando la lo que yuca tenía era era un sembradío de yuca. La tierra se O sea, abre. era bastante, no específicamente, porque te digo, como eran ágrafos, no tenemos muchos registros de cómo fue evolucionando la mitología taína a la creencia ¿Qué son? dominicana. Amigo, ¿qué son pero ágrafos? Que no tenían No tienen alfabeto. abecedario. Oh, amiga. Ey, ustedes no están perdón. poniendo atención en la Bienvenida. ¿Y clase. cómo ellos hablaban? Ellos hablaban. No hay registros del idioma taíno, ¿verdad? Pero entonces con el tema no Qué tenía, pena. no Lo que- tenía- Programas. sí tenemos, o sea, sí tenemos una versión, porque hay que recordar que los taínos estaban desde el Orinoco en Venezuela Ujú. hasta Cuba. Ah, pero de Entonces, lo de aquí en no todo hay. el Caribe los exterminaron. cómo ellos llegaban? O los Ajá. asimilamos o los exterminamos. Lo calimbaron a todos. No, porque sí y no. O sea, porque hay que tener también que tenemos herencia Quedan taína. O sea, Sí, claro, fueron claro. o asimilados o fueron exterminados. Ok. Entonces, lo que sí tenemos es una variación de lo que pudieron haber creído nuestros taínos con los que quedaron en Venezuela. Ok. Nosotros ahí sabemos, por ejemplo, porque la quedan. guayaba, podemos hacer una asimilación con eso. Que eso es un idioma, eso es el idioma taíno, entonces, porque guayaba, Exactamente, guayaba. Guayaba. Macorix. Macorís. Oh. Pero nosotros somos tan Guacacarix. maravillosos que, bueno, permitimos que le quitaran la X y además nosotros mismos le quitamos hasta la S. Porque Macorís. decimos, yo soy de Macorís. 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 Voy para Macorís. San Francisco de Macorís o San Pedro de Macorís. Sí, es así, es así. Bueno, pero muy interesante, de verdad que me Una eminencia como que- este carajo. no, me encanta Mira cómo- cómo me engranó. No, pero me encanta cómo hay cosas que hemos hablado el día de hoy que nosotros haciendo el análisis, mucho de eso nosotros ni idea teníamos y no lo vimos en los colegios. Sí, es Para verdad. nada. O sea, Bueno, que- el colegio tuyo. Marco, una pregunta. Bueno, el mío era malo también. Pero tú No no, lo sabes, odiaste. tú no sabes lo que tuviste en el colegio. No, yo estoy como así, como que... ¿Pero dónde tú Él estudiaste, está Eva? hablando, No yo lo ni diga, lo voy que no a lo diga decir. porque la Ay, cabeza verdad. se No, ya no pone existe ese Ah, pues dilo, colegio. ¿en qué colegio? En el Verita. Ya, yo sé. Tú, Todo lo porque que me habían para el era Verita. por eso. ¿No fuera de coro? Bueno, yo me volaba la pared. Ay, qué va. En Gasco, cerca de donde yo estudié también. Mira, Tenía Marco, todo una el pregunta. Físicamente, ¿cómo eran los taínos? Ellos eran como grandotes, como Pamela. Ay, él No, no, tiene no, un eran- morbo. eran- María eran tiene un pequeños. morbo No. con los Eran chiquitos. taínos. No. O eran petits, Eran eran petits, bajitos. eran petits. Y con cabello así como tú. Yo siento que eran Ah, como muy parecidos en México, los taínos, no sé por qué. La gente que... Los taínos no. Chaparritos. Los Los indios. Los Mayas o aztecas. Los mayas, inditas, aztecas. los aztecas o los mayas. Ellos existen, México, eso existen todavía, Sí. ¿verdad? no, en México son así como bajitos y tienen Como yo creo chaparritos, que güey. en las imágenes nosotros vemos las mujeres, claro, más altas y con esa estructura física como más latina y con Sí. ese cuerpo muy como el que tenemos nosotras las dominicanas. Latin chat. Pero muchos también eran bajitos y se me asemeja mucho a los mayas. Yo tenía hablando de esa asimilación cultural y genética, yo tenía una profesora que ella decía que ella maldecía a Colón cuando tenía que desrizarse. Ay, Que el mamá. desrizado le picaba. Ay, hombre, Mira, porque los africanos. Pero, exacto, pero luego lo bendecía cuando se veía el cuerpazo que había tenido gracias a los Claro, africanos. ese sincretismo, mi amor, de esos. No, de esa tenían, escultura. tenían. Claro. Tenían su- Le daban canquiña a esos españoles. Wow. Tenían su, lo que dijo ella. Sincretismo, Le daban por su eso dígalo con canquilla. sincretismo. No, no eran sin, eran con. Ok. Dios mío, wow. Es concretísimo. Ajá. Gracias. El sincretismo Elia. es la mezcla de dos culturas para no estar Y como mi rayado. papá escucha este programa, yo no opino. Ay, don Johnny, un abrazo. No te dejes vencer. Pero mira, Mi algo tío. interesantísimo, y siempre lo hablamos, y en tu segmento yo creo que eso es algo que debemos siempre alentar a la población a que lea. Por favor. Todo esto lo bájese ahí. encontramos, toda esta información la encontramos en los libros. Completamente. Y hay un lugar muy interesante que es una biblioteca chulísima. Ay, que claro, tiene sí, tu- gracias. Biblioteca gracias. Una librería. Nacional. Una librería Una virtual librería. que se encuentra en Instagram, se Ajá. llama Librería RD. Es de Que mi la padrino. sigo, la Qué sigo. lindo, librería Ese RD. señor se emocionó cuando vio que Ah. ustedes dos la A siguieron. mi Ay. amor, pero él es de nosotros. Qué ápero. Sí. Edward, síguela para que te síguela Yo para que ni te mande un leo. libro. Pero tú Pero deberías, tú comienza eres entonces a leer. Bájate a Pueden leer. Estoy seguir en leyendo un Instagram. libro ahí. Pueden seguir en Instagram a Me la puso librería RD Manta. y le escriben por DM. Yo quiero aprender algo por accidente con un libro. Y él me dice que si dicen esa frase puede haber una oferta. Ay. chulísima. Claro, un Ay, qué descuento. lindo. Me parece chulísimo. Claro. Tenemos que leer. Quiero aprender algo por accidente. ¿Qué descuento me da? Así que tú tienes que escribirle sin miedo al Sin éxito. miedo al éxito. Este Confíe. segmento es muy variopinto y hay mucha información Ay, sí. de la que podríamos
aprender. Pero no sé si en algún momento pudiéramos traer algo como cosas que desconocemos, como por ejemplo, el otro día yo estaba leyendo sobre la artista que hizo la canción, ella es portuguesa, Llorando si foi. Llorando si foi, de Lambada. Yo no sabía que esta... ¿Ella era brasileña o portuguesa? no, era brasileña, perdón. Yo no sabía cómo ella había perdido la vida. ¿Cómo? Y de una forma súper trágica, ella murió quemada ahogada. en su ¿Y tú vehículo. quieres que hablemos de eso? No, pero son cosas interesantes que nosotros, claro, es Claro. algo trágico, pero hay muchísimas cosas que a lo mejor alguien que está escuchando el programa ni sabía que esa No lo artista estaba sabía, muerta. son verdad. Exacto. Ni sabía quién era, ni sabía que era Son de verdad. Brasil. Y Sí, pero que este eso- muchacho ¿tú no es de sabes qué? farándula. No. Ivesi Él es como de Sangalo, cultura, Ivesi ¿verdad? Sangalo la canta. Y yo pensaba que esa canción era de no, Pues viejísima. entonces, De Sangalo. ella antes de su muerte, ella había dicho a la prensa, había ido a la policía para decir que ella había recibido amenazas de muerte. Ay, En el Jehová. 2000, desde el Ah, 2016. pues eso fue que la mataron. Y entonces no le creían ni nada. ¿Y ustedes saben para qué la mataron? ¿Para qué? Carajito, uno de 17 años, Ay, Dios Jehová. mío. para robarle discos de oro que ella tenía en su casa. Ay, Entonces Dios. la llevaron a ella en su Wow. vehículo, el vehículo no encendía, se falló en un momento y le prendieron fuego Ay, a Dios ese vehículo mío. con ella ahí. Y estaba viva en ese Esto lo momento. aprendiste por accidente con Pamela. Bueno, Mira, exacto. tu próxima tarea Esa es que me tragicidad. Y veas. se lo llegaron a robar los discos al final. Sí, se lo robaron. Sí, Pero a bueno. ellos los apresaron, eran 3 muchachitos. Mira, Marco, para la próxima semana, la historia de la Llorona de México. Está bien. Anótala. Ay, interesante, me gusta. Llorona y Llorona. Pero no deje que te pauten vaina aquí. Ven con lo que tú No, quieras. Así tú lo aprendes por el oyentes, oyente. si los oyentes en Locas Ni Cuerdos, en su Instagram, quieren aprender de algo, que lo Que lo escriban. Y yo creo que una forma Que me interesantísima sigan. de... Por supuesto. Y Exacto. Marcos Pena, ¿dónde está? Y Marcos Pena con I latina. Y Marcos Pena. Una forma de usted decir que, bueno, yo quiero que hablen de esto, es entrar al TikTok de Marcos ahora Ay, sí, mismo, o arroba al y Instagram. Marcos. El TikTok. Entre ahí y usted vea Duro. todos los temas que él ha tratado, súper chulos e interesantes, y usted diga, ay, pero vamos a hablar en el programa de tal tema. Exactamente. Me gusta, ahí está, arroba y Marcos Pena. ¿Dónde está se en todas fue? las redes sociales. Andamos como combinados, tú y yo, mal. Ay, Ah, ok, duro. qué bello. Marcos, gracias por acompañarnos, te Siempre queremos gracias a ustedes mucho. por la invitación. A Nos ti, mi edificas amor. cada vez que estás en nuestro programa. Sos un lujo para Thank you nosotros. very mucho. Sos un lujo, Marcos, sos un lujo. Ah, ok, gracias, Edward, sos divina. En todas partes. Ponte. Exa FM 96.9.